Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les traigo un video de actualización en vitamina D y COVID-19. Vamos a estar viendo principalmente qué aprendimos a lo largo de la pandemia hasta la fecha de hoy sobre su relación con los pacientes con esta enfermedad. Como ustedes ya saben, estos 4 puntos principales, qué es, de dónde viene, por qué es tan importante, causas de la deficiencia y toda su parte fisiopatológica, los mecanismos celulares y genéticos por los cuales ella actúa, están explicados de manera muy detallada en este video, ¿sí? Que probablemente ustedes ya lo vieron. Si no lo vieron, les aconsejo fuertemente que lo miren, porque de esa forma van a entender varios de los conceptos que yo no les voy a poder repetir aquí. ¿Vamos? Solamente reforzando que esta vitamina es en realidad una hormona esteroide. Ella tiene la capacidad de viajar por la sangre, entrar en las células donde va a generar su efecto y actuar a nivel del núcleo de la célula. Genera cambios transcripcionales, o sea, modifica la expresión genética y de esa forma modifica la forma en que la célula se comporta. ¿De dónde viene? Nosotros también ya lo vimos, ¿sí? Extensamente, y existen 2 principales fuentes. Nosotros las podemos ingerir. Esto lo hacemos a través de los alimentos o los suplementos, y su principal fuente, que se las pongo en otro color, es a través de la síntesis. Síntesis endógena. O sea, nosotros la fabricamos. ¿Cómo? En nuestra piel a través de la exposición a los rayos del sol. Lo que nosotros aconsejamos es 20-30 minutos por día más o menos, exponer nuestros brazos, nuestras piernas, en horarios en donde el sol no nos genere daño, ¿sí? Antes de las 10 de la mañana, después de las 3-4 de la tarde. Eso sería suficiente para mantener niveles séricos de vitamina D adecuados para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué hace y por qué es tan importante? Nosotros la estudiamos mucho cuando hablamos de metabolismo mineral y óseo, pero lo que nos interesa en estos momentos son sus funciones extraesqueléticas. Principalmente cómo ella actúa o regula nuestro sistema inmune. A mí me gusta utilizar la palabra que optimiza nuestro sistema inmunológico, tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Ella actúa directamente en los leucocitos. Ella tiene funciones antiinflamatorias, evita que haya una hiperinflamación, o sea, permite una inflamación en su justa medida. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección por un virus, una bacteria en el pulmón, si una neumonía, nuestro cuerpo obviamente va a generar una respuesta inflamatoria para destruir a ese microorganismo. Ahora, la respuesta inflamatoria tiene que controlarse. ¿Para qué? Para evitar que nos dañe a nosotros mismos. Es ahí que actúa la vitamina D. Si esa respuesta es exagerada, es una respuesta hiperinflamatoria, como en algunos casos de la tormenta de citoquinas de la COVID-19, eso nos acaba generando más daño. Es una respuesta inflamatoria que no es protectora, es dañina. Ahora, ¿cómo ella hace para regular el sistema inmunológico? De nuevo, fíjense el video que les hice anteriormente. Y además de lo que les dije recién, evidencia experimental también muestra que el calcitriol podría mejorar la eficiencia del epitelio de la vía respiratoria para eliminar patógenos virales. Se hicieron estudios experimentales en donde células epiteliales infectadas con SARS-CoV-2 se las expuso al calcitriol. Recuerden que el calcitriol es la 1,25-dihidroxivitamina D, o sea, la forma activa de la vitamina D. Y se vio que esta tenía efecto antiviral diréctico contra el SARS-CoV-2. Bueno, les borro acá y continuamos. Sobre las causas de las deficiencias, las principales son la poca exposición al sol, pero acá tenemos otras causas como por ejemplo, pacientes con muchas comorbilidades tienen más tendencia a tener niveles bajos de vitamina D, obesos, desnutridos, personas de piel oscura, etc. Ahora, ¿qué aprendimos sobre su relación con la COVID-19 en el 2020? Bueno, hay bastante evidencia acumulada, sugestiva, que une la deficiencia de vitamina D con mayor riesgo de infectarnos por SARS-CoV-2, y si nos infectamos hay más riesgo de, evolucionar con una enfermedad más grave. Fíjense, se los voy a poner acá.
Fíjense, esto es un resumen de los estudios que vinculan o que unen a la deficiencia de vitamina D con mayor riesgo de infectarnos por COVID o COVID grave. Estudios demográficos, o sea, estudios que analizan los datos de diferentes poblaciones en un área determinada, mostró que los casos de COVID grave se ven en pacientes, por ejemplo, con comorbilidades, ancianos, personas de piel oscura, obesos. Bueno, todos estos pacientes también son más propensos a tener niveles bajos de vitamina D, ¿sí? O sea, la misma característica que tienen los pacientes con COVID grave, tienen los pacientes con deficiencia de vitamina D, son del grupo de riesgo para deficiencia. Esto llama mucho la atención. Ahora, fíjense qué interesante esto. Estudios que muestran que hay una sobreposición bioquímica entre los pacientes con inflamación grave y los pacientes con deficiencia de vitamina D, principalmente deficiencia severa. Fíjense, ¿cómo se ve un paciente con COVID-19 grave bioquímicamente? El paciente tiene, acá les pongo así, el paciente tiene niveles aumentados de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, coagulopatía o estado protrombótico, niveles disminuidos de la enzima ECA2, una respuesta de tipo T-helper 1 exacerbada. Todas estas características bioquímicas son del paciente con COVID grave o con tormenta de citoquinas. Ustedes pueden ver aquí el video que les hablo sobre la fisiopatología de estos pacientes. Ahora, todas estas características también se ven en pacientes con deficiencias, principalmente deficiencia severa de vitamina D. En otras palabras, las características bioquímicas de pacientes con deficiencia severa de vitamina D son similares a las características bioquímicas de pacientes con COVID-19 grave. Entonces, esto no prueba nada, ¿estamos? Ahora, levanta una hipótesis de que tal vez parte de la tormenta de citoquinas en estos pacientes sea provocado por un déficit de vitamina D. Digamos, esto sumado a la evidencia de los estudios demográficos y de todos los otros que les voy a mostrar a continuación. Ahora, fíjense qué interesante esto, estudios previos. Y cuando digo previos me refiero a más de 100 años. Nosotros hablamos de la relación entre la deficiencia de vitamina D e infecciones, no solamente virales, bacterianas, incluso fúngicas. Incluso se habla de la deficiencia de vitamina D y su relación con la tuberculosis en aquella época donde todavía no existía un tratamiento eficaz. Bueno, estudios previos, tanto observacionales como experimentales, y también metaanálisis y revisiones sistemáticas de estos estudios, mostraron que existe una relación inversa entre niveles de vitamina D y infecciones respiratorias, principalmente virales graves. Fíjense en términos matemáticos. El riesgo, estos estudios muestran que el riesgo de tener una infección respiratoria grave, principalmente viral, aumenta cuando los niveles de vitamina D son más bajos. Hay una relación inversa. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia severa de vitamina D, vamos a tener un aumento del riesgo de tener una infección respiratoria grave en términos matemáticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de deficiencia severa de vitamina D, esta relación se ve principalmente en los pacientes que realmente tienen niveles bajos, por debajo de 12 nanogramos por mililitro de vitamina D. La relación se comienza a ver a partir de niveles de 20 para abajo. Ahora, con niveles menos de 12, esto se remarca mucho más. Entre paréntesis, si ustedes quieren transformar esta unidad nanogramos por mililitro a milimol por litro, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar el valor de nanogramos por mililitro, multiplicar por 2,5 y ahí les va a dar el valor en milimol por litro, ¿sí? Y si ustedes quieren pasar de milimol por litro a nanogramos por mililitro, van a dividir el valor de milimol por litro, dividir por 2,5. Ahora, el beneficio de la suplementación de vitamina D
en relación a las infecciones respiratorias graves que mostró estos estudios, se vio también principalmente en los pacientes que tenían una deficiencia severa, por debajo de 12 nanogramos por mililitro. Entonces se va sumando evidencia. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos estos resultados. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudios previos son estudios observacionales y los experimentales son con algunos errores metodológicos. Hay algunos autores que creen que en realidad las infecciones graves, los pacientes que tienen sepsis, es la propia infección grave o la propia inflamación grave que tiene lo que hace que disminuyan los niveles de vitamina D. O sea, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? ¿Qué vino primero? ¿La deficiencia de vitamina D causó la infección respiratoria grave? ¿O es la infección respiratoria grave que causó la deficiencia de vitamina D? Nosotros sabemos que pacientes con estado hiperinflamatorio tienen tendencia a disminuir un poco los niveles de vitamina D. Entonces tenemos que tener cuidado. No podemos, digamos, afirmar que existe una relación causa-efecto de manera aislada. Ahora, toda la evidencia en su conjunto apunta a que quizás la primera hipótesis sea la verdadera. Ahora, hay estudios que muestran que hay una relación entre el número de casos de COVID-19 y también el número de muertes por esta enfermedad en los países que generalmente tienen una deficiencia en su población, una deficiencia de vitamina D en la población en general. Toda la bibliografía de donde me baso se los dejo en la descripción del video. Búsquenlo ahí, ¿sí? Lean y saquen sus propias conclusiones. También existen estudios de casos y controles en donde se estudió la evolución de los pacientes con COVID-19 y su relación con deficiencia de vitamina D. Existe un estudio irlandés, por ejemplo, en donde se vio que el riesgo de ser intubado por esta enfermedad es 3,2 veces mayor en pacientes que tienen niveles de vitamina D por debajo de 12 nanogramos por mililitros. Y en este estudio los pacientes tenían más de 40 años y ninguno de ellos tenía enfermedad cardiovascular, cáncer, inmunosupresión. Esto llama mucho la atención. También existe un estudio alemán que hace eco de estas observaciones. Si no me equivoco, son 185 pacientes en donde se vio que los pacientes con COVID-19 más grave, que necesitaron terapia intensiva, ser intubados, tenían deficiencia severa, también niveles por debajo de 12 nanogramos por mililitro. Ellos calcularon el riesgo basado en estas observaciones y se vio que el riesgo era 14 veces más, ¿sí? El riesgo era 14 veces superior de ser intubado o evolucionar con COVID-19 grave. Incluso ellos vieron que el riesgo de muerte era 6 veces mayor en los pacientes con niveles de deficiencia severa. Ahora, de nuevo, son estudios observacionales en donde en realidad no sabemos, ¿sí? No sabemos si la deficiencia de vitamina D causó esta mayor gravedad o es la infección o la sepsis grave que en realidad causó la deficiencia. Para eso se necesitan estudios donde haya alguna intervención y bueno, también se hizo estudios de intervención. Fíjense, un estudio español con 76 pacientes internados en el hospital por COVID-19, en donde se lo dividió en dos grupos, se los randomizó en dos grupos. Un grupo de 50 pacientes y otro grupo de 26 pacientes. A todos estos pacientes se les ofreció la mejor terapéutica disponible en ese momento, que se creía que era la mejor en ese momento, ¿sí? Ahora, a los 50 pacientes en este grupo, además de la terapia estándar, se le ofreció vitamina D en forma de calcifediol por vía oral. Se le administró en el primer día 533 microgramos de calcifediol. En el día 3 se le administró 266 microgramos y en el séptimo día se le administró más 266 microgramos de calcifediol por vía oral. Y después se le fue dando semanalmente esta dosis hasta el alta de la internación. A estos 26 pacientes del otro grupo se le dio solamente la terapia estándar. ¿Qué se vio? Se vio que, les voy a borrar un poco acá, y se los pongo así, un asterisco. Se vio que del total de 76 pacientes, 14 fueron para UTI, de los cuales 13 eran el grupo placebo
y solo uno era en el grupo vitamina D. Incluso de los 13 del grupo placebo, 2 murieron. Ahora, las críticas de este estudio es que es un número bajo de pacientes, se necesita un estudio mayor. Bueno, ya se está llevando a cabo con un número mayor de pacientes, creo que con más de 1000 pacientes, para comprobar esta fuerte hipótesis que fue levantada en este estudio. Otra de las críticas que se hace sobre este estudio es que no se conocieron cuáles eran los valores previos de vitamina D en sangre que tenían estos pacientes antes de la intervención. Ahora, lo que se sabe es que en la población en donde se encontraba este hospital, las personas tenían en promedio nivel sérico de 16 nanogramos por mililitro. O sea, era un área en donde su población tenía deficiencia de vitamina D en general. Entonces, en virtud de toda la evidencia acumulada y el conocimiento disponible hasta la fecha de hoy de publicación de este video, ¿cuál puede ser la conclusión? La conclusión es que mantener niveles séricos de vitamina D por arriba de 20 nanogramos por mililitro, y si esto multiplicamos por 2.5 da 50 milimol por litro, parece ser protector para las infecciones respiratorias virales, incluyendo la COVID-19. Y si vos que me estás viendo no sos del área de la salud, sos de la población en general y me estás preguntando, doctor, ¿cuánto tengo que tomar de vitamina D? Bueno, yo no soy tu médico, yo no te lo puedo decir. Eso varía mucho de persona a persona, dependiendo de la edad, de si es o no es obeso, de si tiene alguna enfermedad con algún trastorno de la absorción de los alimentos. En fin, tu médico te lo va a decir mucho mejor que yo. Lo que yo te sugiero fuertemente es que no te automediques. La intoxicación por vitamina D es frecuente. Yo soy médico internista y estoy terminando la subespecialidad en nefrología. Nosotros vemos muchos casos de pacientes intoxicados con esta vitamina que llegan deshidratados, con insuficiencia renal, convulsionando, incluso con necesidad de hemodiálisis. Entonces ten cuidado, no te automediques, siempre consulta con tu médico. Espero que este video te haya gustado. Complementalo con el video anterior de fisiopatología de la vitamina D. Déjame tu comentario, copia el link y compartilo en tus redes sociales o en tus grupos de WhatsApp. Así nos ayudas a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.